la doctora Cecilia Ugaz Olivares a presentar su exposición sobre el diagnóstico precoz del cáncer infantil. La doctora Cecilia Ugaz Olivares es oncóloga pediatra del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, delegada del Perú en la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica. Tiene maestría en investigación médica. Es miembro de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, presidente de la Asociación Hemato-Oncológica Pediátrica del Perú y coordinadora del capítulo de Oncología Pediátrica de la Sociedad Peruana de Pediatría. Doctora, tiene usted 25 minutos para desarrollar el tema. Ok, muchas gracias por la presentación. Ahora vamos a hablarle de lo que es el diagnóstico precoz en el cáncer infantil. Como sabemos, el cáncer infantil es una entidad que va a aparecer entre los 0 y 18 años, pero es una enfermedad con características muy diferentes a lo que es el cáncer en adultos, ¿no? Y esto es importante porque el cáncer infantil, a diferencia del cáncer en adultos, no se previene, ¿no? No es como que dejo de fumar y puedo prevenir un cáncer de pulmón, ¿no? Pero sí lo que podemos hacer es detectarlo oportunamente y con esto aumentar el chance de curación del niño, ¿no? ¿Cuál es nuestra situación del cáncer infantil, ¿no? Acá en el Perú? Sabemos que a nivel nacional el cáncer infantil va a ocupar el 4% de las enfermedades en lo que es la edad pediátrica y es la tercera causa de muerte después de los cuadros infecciosos o enfermedades congénitas y accidentes en el Perú, ¿no? Más o menos entre el año 2006 y 2011 se notificaron 3.800 casos de niños con cáncer en menores de 15 años, lo que correspondía a un 3.5% de total de cáncer, ¿no? Y la mitad de los casos fueron notificados sobre todo en menores de 5 años, que es donde más se frecuenta, ¿no? Se va a presentar, ¿no? ¿Qué sabemos? Que en el Perú se estima que cada año al menos 1.800 niños, entre niños y adolescentes, van a presentar cáncer, ¿no? ¿Y qué es lo importante de esto? Es que si bien son 1.800 niños los que presentan o pueden presentar cáncer, solo alrededor de 1.300 a 1.400 niños llegan a ser diagnosticados. O sea, hay un grupo que se pierde, ¿no? Y esto es lo que vemos acá en esta base de datos que pudimos recolectar en el año 2017, donde vemos los nuevos casos de cáncer, ¿no? De niños, ¿no? Y cómo se distribuye el tratamiento, ¿no? En ese año se diagnosticaron casi 1.400 niños, de los cuales el Ministerio de Salud es el que más casos evidenció y trató. Y de ellos, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas es el que absorbe la mayor cantidad de pacientes, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y lo otro muy importante de esta tabla, y es para que ustedes se acuerden, es que la leucemia es el cáncer más frecuente de niños, ¿no? Y seguido de lo que son los tumores sólidos, y en este caso los tumores cerebrales, ¿no? ¿Por qué entonces es importante lo que vamos a hablar y el diagnóstico precoz del cáncer infantil? Porque lastimosamente aún la mortalidad del cáncer infantil en el Perú es alta, ¿no? Está más o menos por debajo de Honduras, casi igual que Ecuador. Entonces es importante, nuestra tasa de mortalidad todavía sigue siendo muy alta, ¿no? A pesar de todos los avances que se ha dado, ¿no? Y acá lo podemos ver, nosotros duplicamos casi la mortalidad que tiene Chile, con la misma incidencia de cáncer infantil, y casi triplicamos la mortalidad que presenta Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuánto es nuestra sobrevida global de lo que es el cáncer infantil? Nuestra sobrevida global está alrededor de un 60%, ¿no? En algunos casos va a variar dependiendo del estadio, dependiendo de la enfermedad, podemos llegar a un 80-90%, como por ejemplo las leucemias de bajo riesgo pueden llegar casi pues a un 80%, ¿no? Pero en otras enfermedades, en otros estadios o en estadios más avanzados, nuestra tasa de sobrevida es muy baja, hasta un 20%, sobre todo si llegan a estadios avanzados, ¿no? Y acá lo podemos ver, ¿no? ¿Cómo nos comparamos? Esa tasa de sobrevida global de un 60% era lo que tenía Estados Unidos hace 45 años. Entonces, ustedes pueden ver cuán retrasados en ese sentido estamos, ¿no? Y por qué es importante invertir, por qué es importante invertir en educación sobre el cáncer infantil, ¿no?
Y como vemos, el cáncer es la enfermedad que causa más carga de enfermedad dentro de lo que son las enfermedades no transmisibles, ¿no? Y acá lo podemos ver. Entonces, ¿qué problemas se asocian a que todavía tengamos una alta mortalidad, ¿no? Primero, la falta de un registro exacto del cáncer infantil de todos los hospitales. Felizmente eso ya se ha ido avanzando, ¿no? El retraso en el diagnóstico, el nulo diagnóstico, y esto también es importante porque somos los médicos los que debemos diagnosticar esto, ¿no? La deficiente calidad de los servicios, aunque esto realmente ha ido mejorando un poco, y nuestra tasa de abandono que todavía es alta, alrededor del 23%, ¿no? De los pacientes que ya llegan, se diagnostican y empiezan tratamiento, casi un 23% abandona el tratamiento, ¿no? Por múltiples causas, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? De los 1.800 casos, casi el 20% nunca va a llegar a diagnosticarse. ¿Y cuáles son esos factores por los que no se diagnostica? Pues, ¿no? Muchos de los factores pueden ser no solo el problema de los padres que no los llevan al médico, sino porque muchas veces el médico tampoco reconoce, ¿no? Y eso es lo que también vamos a ver acá. Acá lo que vamos a conocer un poco ya es la distribución de las neoplasias en la edad. La más frecuente, como ya vimos, es la leucemia, con un 40%, seguido del tumor sólido más frecuente, que es los tumores del sistema nervioso central, en 18%. Luego tenemos a los linfomas, a los sarcomas, lo que son el retinoblastoma o tumores de células germinales. Esta es lo que manda la histología, ¿no? Que podemos ver, ¿no? Y ya los otros tumores. Y acá lo podemos ver representado según la edad, ¿no? Y esto nos ayuda bastante al diagnóstico, ¿no? En niños pequeños de 0 a 4 años vemos que la leucemia y los tumores cerebrales es lo más frecuente, ¿no? En cambio, mientras va avanzando esto, ya podemos ver otro tipo de tumores, ¿no? Como son los tumores óseos, ¿no? Los sarcomas, ¿no? Que se pueden dar sobre todo en la adolescencia. Entonces, esto va a ir variando también según la edad, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos visto? Entonces, el diagnóstico del cáncer infantil en el Perú todavía es tardío, ¿no? Más o menos tenemos un retraso de 4 veces lo que son los países desarrollados. ¿Y por qué es importante esto? Porque al haber un retraso en el diagnóstico, el 70% de nuestros casos ya van a llegar en un estadio avanzado y por lo tanto los chances de sobrevida son menores, ¿no? Entonces, ¿qué es importante, no? Los niños mayores van a tener más riesgo de rechazo. ¿Y esto por qué se da? Porque muchas veces los adolescentes no quieren decir que tienen algún dolor, que tienen alguna molestia, hasta que ya la cosa se hace insoportable, ¿no? La de los padres también se vio que era un factor importante. Mientras más jóvenes sean los padres, el tiempo también suele ser menor, ¿no? El tiempo de diagnóstico. Lo otro es el nivel educativo de los padres, y eso también es muy importante, ¿no? Es uno de los factores que estaban dentro del retraso en el diagnóstico, ¿no? El tipo de enfermedad, acuérdense que el cáncer es muy variable, ¿no? Una cosa es que yo pueda detectarlo rápido si es un tumor sólido de repente, pero muchas veces el cáncer puede pasar desapercibido, ¿no? Entonces puede ser una leucemia que está con fiebre, baja de peso y no se dan cuenta hasta que ya pasa un buen tiempo, ¿no? Pero acá hay otro punto importante, que el primer médico consultado, ¿no? Eso también se vio, ¿no? Que había un retraso, sobre todo si el primer médico consultado era un médico general o un médico de familia y no un pediatra. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros desconocemos lo que es el cáncer infantil, porque la mayoría pues no ha tenido contacto con un niño con cáncer infantil, no ha visto los tipos de cánceres, y eso se da también cuando uno estudia pediatría. La mayoría de nosotros, cuando yo hice pediatría, pues no rotamos por una unidad oncológica infantil, ¿no? Entonces es importante conocerlo para poder diagnosticarlo, ¿no? Y obviamente si tenemos una historia clínica deficiente, ¿no? Y no hacemos un buen examen físico, o si es que se presenta con síntomas inespecíficos y no tenemos pues las triadas clásicas, ¿no? Entonces es importante buscar también los diagnósticos más comunes, pero si no se encuentran los diagnósticos más comunes, debemos ya ir pensando en otros como el cáncer infantil, ¿no? Y bueno, los problemas administrativos ya de referencia también, aunque eso en estos últimos años ha mejorado bastante, ¿no? En algunos lugares todavía tenemos poco acceso al sistema de salud, ¿no? Y buscar una segunda opinión cuando no sabemos, ¿no? Y sospechamos que nuestro hijo puede tener algo, ¿no? Y según este estudio que hicimos, ¿cuál fue la experiencia? ¿No? Obviamente, los factores asociados a la latencia del diagnóstico, vimos que esto aumentaba
que llegaran los pacientes en estadios más avanzados, ¿no? Y casi un 66% de los pacientes ya llegaban en estadio 3, 4, 5, ¿no? Y por lo tanto el manejo era mucho más difícil, ¿no? Entonces, ¿qué resultados tienen de este estudio? Vimos que nuestro tiempo diagnóstico, ¿no? Promedio del cáncer infantil es de 107 días. Quiere decir que más o menos más de 3 meses nos demoramos en hacer el diagnóstico de un cáncer infantil, ¿no? Y eso es 3 a 4 veces mucho más que otros países, ¿no? Y se vio que la mayor parte del retraso, o sea, casi del 62%, es por el factor médico. O sea, no podemos echarle la culpa al padre que no lo lleva al niño al médico. Se vio en este caso, cuando se hizo el estudio, que los padres llevan a los niños al médico, ¿no? Para ver si tienen, qué es lo que tienen, porque algo sospechan que su niño no está bien, y la demora ocurre en la parte médica. Por lo tanto, es importante capacitarnos, ¿no? Porque ¿qué se vio en el estudio? Que había una deficiente capacitación sobre cáncer en niños y pobre comunicación en ese momento de los centros de referencia, ¿no? Por lo tanto, este tipo de charlas es muy importante porque ustedes ahora van a conocer lo que es un poco lo que es el cáncer infantil, ¿no? Y es así como llegan nuestros pacientes, lastimosamente, con enfermedad muy avanzada, ¿no? Con una tumoración, este es un osteosarcoma, ¿no? Una tumoración en la pierna, donde obviamente con estas características no es factible preservar la pierna, muchas veces hay que amputarla y ahí ocurre el otro factor para el abandono de tratamiento, pero ya cuando vienen con este tipo de enfermedad, muchas veces ya hay metástasis a distancia y por lo tanto el diagnóstico y el pronóstico ya es más sombrío, ¿no? O como este, ¿no? Un retinoblastoma, y no es que no lo veamos, esto es común verlo en el hospital, ¿no? Vienen niños con estas características, con ya metástasis, y el retinoblastoma es una enfermedad que si la detectamos a tiempo, el 100% se cura, ¿no? Pero ya en estas condiciones, lastimosamente, un retinoblastoma metastásico, todos van a fallecer, ¿no? O estas masas mediastinales que podemos ver, o acá un tumor hepático inmenso, obviamente que no se puede operar de inicio, ¿no? Con estas características que vienen con niños muy desnutridos, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos evitar, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas y signos están asociados al cáncer infantil? Y esto es lo que queremos que conozcan, ¿no? Uno de los más importantes es la fiebre, ¿no? Pero acuérdense que la fiebre, lo primero que nosotros vamos a sospechar es pues de un proceso infeccioso, ¿no? Pero ya este es otro tipo de fiebre, ¿no? Es un paciente que viene con fiebre por más de 7 días, asociados o no a sudoración importante, pero tú ya le has dado, ¿no? Le has dado el tratamiento, le has dado tu antibiótico, lo has manejado hasta 14 días con antibiótico, pero ya no mejora. Entonces uno tiene que ir sospechando de que acá hay algo más, ¿no? Entonces por ahí ya se vuelve una fiebre de origen desconocido. Entonces el cáncer puede ser una de las causas de fiebre y por lo tanto ya es importante derivarlo, ¿no? O hacerle otros estudios mucho más importantes para poder dar con el diagnóstico, ¿no? Otra de las cosas importantes, y es uno de los síntomas, ¿no? Para un diagnóstico precoz, por ejemplo, es el dolor de cabeza, ¿no? Para un diagnóstico precoz de un tumor cerebral, ¿no? En este caso es un dolor de cabeza con algunas características, por ejemplo, que va en aumento, no mejora, despierta muchas veces al niño en la noche, se puede acompañar o no de vómitos explosivos, ¿no? Algunas veces puede producir ya una alteración neurológica, pero esto lo vemos a veces en los niños, sobre todo adolescentes, niños grandes que te pueden hablar, pero a veces este dolor se presenta en niños muy pequeñitos y el niño no te va a decir, me duele la cabeza. Entonces es importante ver cambios de conducta, irritabilidad en bebés muy pequeños, también está asociado, ¿no? Y eso es muy importante porque la mamá te va a decir, ¿no? Pues ahora llora demasiado, no lacta o no mueve ya un bracito, ¿no? Entonces es importante asociar los síntomas porque no van solos, sino que pueden ir muchas veces acompañados de uno u otro. Otro de los que tenemos es el dolor de huesos, ¿no? Y eso también es importante porque la mayoría puede recibir o ya ha escuchado pues que el niño no tiene dolores de huesos, son dolores del crecimiento, pero este dolor, el dolor oncológico del dolor de hueso es diferente, ¿no? Es un dolor a veces localizado, si estamos hablando de un osteosarcoma, es un dolor localizado que va en aumento, que interrumpe la actividad diaria del niño, o sea, ya el niño no puede hacer, ¿no? Y muchas veces ese dolor se puede asociar algunas veces a fracturas patológicas, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo en la leucemia, el dolor es un dolor osteomuscular, ¿no? Y se da por todo el cuerpo, ¿no? Entonces hay que diferenciarlo y hay que saber, ¿no? Entonces si nosotros vemos o el niño refiere un dolor en
el brazo, un dolor en la pierna, una simple radiografía nos puede ayudar a evidenciar una tumoración a ese nivel. Lo otro ya son síntomas más generales, por ejemplo, la pérdida del apetito, la pérdida de peso, fatiga, pero ya asociado al tiempo, ¿no? Si vemos, pues, un mes, una cosa es el niño, ¿no? Que no quiere comer, uno lo ve y está sano, tú lo ves y no está pálido, juega, está activo, pero si ya es un niño que no come, está así un mes que no come, tú lo ves asociado a otros síntomas como palidez, ¿no? Decaimiento, agotamiento, de haber sido un niño totalmente normal, pues hay que prender la alarma, ¿no? Y poder derivarlo a tiempo o hacerle una serie de estudios, ¿no? Este ya es un signo un poco más característico y es más fácil de evidenciar, que son las petequias, los moretones o los sangrados anormales. Obviamente eso nos hace sospechar de que hay un problema en la sangre y puede estar asociado pues a una leucemia o un linfoma, ¿no? Y como vimos, ¿no? La palidez, ¿no? La palidez que va aumentando, que no mejora. Uno piensa que le está dando hierro, pero aún así no mejora. Entonces es importante evidenciarlo, ¿no? Y acá hay otro punto importante que ustedes pueden ver, ¿no? Y esto puede llegar a la consulta. El niño había estado normal y al año presenta un estrabismo, ¿no? Una desviación, eso no es normal, ¿no? Entonces, eso es uno de los síntomas que nos puede llevar a un tumor ocular. Pero este es clave, ¿no? La leucocoria, que es el reflejo blanco de pupila, es un tumor ocular, que es el retinoblastoma, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si nosotros vemos esto con un poco de irritación en el ojo, porque puede haber inyección conjuntival, pues nada de darle gotitas ni nada. Entonces es importante referirlo, ¿no? Pues en este caso pueden referirlo al oftalmólogo. ¿Y por qué es importante esto? Porque los niños deben tener en el control del niño sano revisiones periódicas también por el oftalmólogo, ¿no? Hemos tenido casos, el caso más pequeño que hemos tenido fue hija de una oftalmóloga que había rotado en el INEM y tiene su bebé y ella misma se da cuenta, recién nacida, a los 2 días, 3 días, se da cuenta que algo tiene en los ojos, a los 13 días lo lleva al hospital y tenía un retinoblastoma bilateral, ¿no? Entonces, la niña obviamente ahorita está viva, ¿no? Se le ha podido tratar de salvar un ojito, uno lo perdió, pero es importante, por lo tanto, nosotros poder evaluar, ¿no? Ya hay campañas, ¿no? Donde se les explica a los papás, tómale una foto con flash y ahí vas a poder ver este reflejo. Y si se presenta, hay que llevarlo inmediatamente al médico, ¿no? Y otra de las cosas que también preguntan y a veces tienen mucha duda, los padres se asustan, pues son las adenopatías, ¿no? Los ganglios hay que ver porque la mayoría obviamente son de origen infeccioso, pero estos son diferentes, ¿no? Son ganglios mayores de 2 centímetros en cualquier localización, duros, no dolorosos, con una evolución de más de un mes, más de 2 meses, por más que le han dado un tratamiento antibiótico, ¿no? Puede estar asociado a otras cosas, pero es importante que ver si es que está asociado a fiebre y a baja de peso, ¿no? Y como ya habíamos hablado, otro de los signos es las alteraciones neurológicas que se pueden presentar de forma improvisa, como lo que son alteraciones de los pares craneales, ¿no? Pueden ser de forma aguda o progresiva. En algunos casos se ha debutado con convulsiones no asociadas a fiebre. Entonces, ya hay que pensar en otra cosa, ¿no? Como vemos acá, puede haber una parálisis facial, asimetría, cambios, ya habíamos hablado en los cambios de conciencia, cambios de conducta de la persona. Y ya hemos tenido casos, ¿no? La mamá se da cuenta porque el niño se torna agresivo, comienza a hablar también de forma agresiva, cosa que no lo hacía, ¿no? O dificultades ya para deglutir o hablar, ¿no? Entonces ahí es más fácil sospechar, ¿no? El problema es cuando no viene tan presente todos estos síntomas, ¿no? Y lo otro son las alteraciones de la visión, ¿no? Una visión borrosa, doble o ceguera, ¿no? Súbita, también nos puede estar hablando, pero no solo de un tumor cerebral, ¿no? También vemos que, por ejemplo, la leucemia, cuando afecta el nervio óptico, puede causar ceguera, ¿no? Entonces, es importante poder evaluarlo, ¿no? Lo otro que tenemos ya es la masa abdominal, y acá es importante los padres, ¿no? Porque es ellos los que básicamente diagnostican al niño, ¿no? Al bebé lo están bañando y a la hora que lo están bañando o cambiando, notan, ¿no? Algo duro en el abdomen, ¿no? Y eso es lo que los hace sospechar y llevarlos al médico. Pero otra cosa importante donde nosotros debemos verlo es en el examen igual, ¿no? El control del niño sano, debemos palpar el abdomen del niño, ¿no? Y obviamente estas masas pues, pueden darse también asociadas a hepatomegalia, esplenomegalia, que ya es más asociada a un tipo, por ejemplo, de las leucemias, ¿no?
y ver si es que hay alguna alteración en otras partes del cuerpo, porque muchas veces las masas abdominales están asociadas a algunas alteraciones genéticas, como las que presentan el síndrome de Bedwin-Wiedemann, ¿no? Y pueden estar asociadas también a hemi hermafrodita también, entonces muchas cosas pueden ver, ¿no? Y lo otro es también la parte asociada a la parte genital. Hay que ver el aumento o dolor a nivel testicular, es otro de los síntomas y signos característicos, ¿no? Hay muchas cartillas que resumen cuáles son los signos de alerta para el cáncer infantil. Lo pueden ver acá, son todos los que hemos mencionado, ¿no? Y es así como podemos ver, no se olviden, entonces alteraciones en la piel, alteraciones en la visión, si vemos alguna masa, vemos algún crecimiento, ¿no? Una tumoración o dolor a nivel de los huesos, los ganglios o el dolor de cabeza. Tenemos ya algunos manuales para el diagnóstico precoz del cáncer infantil, donde hay lo que son las alarmas, ¿no? En rojo, verde o amarillo, ¿no? Para poder referirlos. Nosotros también tenemos esta guía de diagnóstico precoz del cáncer infantil que ha sacado la OPS en conjunto con nosotros, las del ministerio, que nos pueden ayudar si es que tienen alguna duda de cómo diagnosticar un cáncer infantil. Y es importante seguir con las charlas y las capacitaciones que damos. Tenemos ya algunos convenios que nos han ayudado realmente a mejorar lo que es el cáncer infantil, mejorar realmente en estos años la sobrevida también, ¿no? Y esta iniciativa, ¿no? De la ley contra el cáncer, ¿no? De la lucha contra el cáncer infantil, esperemos que pronto se pueda legislar ya y pueda salir realmente, ¿no? Y otra cosa importante que tenemos ahora algunas herramientas dado de la pandemia, ¿no? Tenemos lo que es la teleconsulta. En muchos hospitales, cuando tienen alguna duda o tienen algún un paciente que quieren referirnos, nos pueden hacer la teleconsulta y nosotros podemos ayudarlos con el manejo, con las referencias, ¿no? Pero también hemos creado este aplicativo gracias a la asociación HOPE, es el Oncopets, y ustedes lo pueden encontrar tanto para Android como Apple, ¿no? Y es un aplicativo para el diagnóstico precoz del cáncer infantil. Ya hemos tenido algunos premios por este aplicativo, hemos presentado este proyecto, lo presentamos también en Francia, en el CIOP, que es la Organización Internacional de Oncología Pediátrica, ¿no? Y lo que vimos en el piloto que hicimos en el Callao era que realmente había disminuido el tiempo de diagnóstico, ¿no? Entre los que usaron el aplicativo y los que no usaron el aplicativo, ¿no? Esta es la nueva cara del Oncopets. Ustedes pueden entrar, es para médicos por ahora, básicamente era para médicos, pero ya se ha integrado a padres de familia para que entren a la parte educativa, a educadores, que son las otras personas que están en contacto diario con los niños. Ustedes como médicos pueden entrar al aplicativo, pueden ver los signos y síntomas ahí, algoritmos, si tienen algún paciente también pueden mandar fotos, pueden mandar videos y van a tener una consulta directa con alguno de los oncólogos pediatras que estamos dentro del grupo, ¿no? Y nosotros vamos a poder darle algunas pautas, ¿no? Le podemos decir, no, mire, este paciente necesita una referencia rápida y oportuna, y con eso ayudarlo si este aplicativo lo manejamos tanto los oncólogos de salud como los del MINS, o sea, los del INEN, y también en el Revalidati, en el Almenar. Entonces, si el paciente tiene un seguro, tiene salud, pues coordinamos para que lo puedan mandar a la salud, y si no, pues puede ir con nosotros al INEN, ¿no? Entonces, el cáncer infantil en realidad es una realidad y todo pediatra y en realidad también todo médico debe tener la obligación de conocerlo porque en algún momento nos lo podemos cruzar, ¿no? Realmente el cáncer infantil se cura, sí se puede curar, ¿no? Sobre todo si es detectado a tiempo, ¿no? Y referido oportunamente, ¿no? Para ser tratado, ¿no? Al incrementar la detección temprana del cáncer infantil, vamos a disminuir la mortalidad, ¿no? Las complicaciones también propias del tratamiento. Una cosa es tratar a un paciente pues en un bajo riesgo o que está en un estadio 1, a tratar a un paciente que ya está en un estadio mucho más avanzado, ¿no? Y con esto definitivamente vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros niños, ¿no? Acuérdense que ellos son el futuro de nuestra nación, ¿no? Agradecemos a la Asociación HOP, que es el que creó pues, el aplicativo Oncopets y nos ayuda a lo que es el diagnóstico precoz. Y los invitamos a seguir la página VICA, que es Vida con Calidad para lo que es cuidados paliativos pediátricos o oncológicos, ¿no? Donde también se editan charlas sobre oncología pediátrica. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctora Cecilia Ugaz, por su exposición tan clara e ilustrativa.